Bienvenidos a Gastando XP, el espacio donde conversamos temas innecesarios pero medianamente entretenidos sobre juegos de rol. Innecesario pero medianamente entretenido, como los chipeos no canónicos entre NPCs. En esta nueva instancia de Gastando XP, vamos a hacer las cosas de manera un poco diferente. Mi nombre es Lucas Puentejerri y me encuentro con mi querido amigo Diego Aceituno. Y como el tema de hoy resultaba ser algo donde mi amigo Diego tenía mucha más experiencia y conocimiento del que yo quisiera tener, decidimos darle un vuelco y estructurarlo más como una pequeña entrevista. Así que el tema de hoy van a ser los módulos e historias prehechas. ¿Son una oportunidad? ¿Son un despropósito? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Son una estafa? ¿Son una maravilla de la literatura? Bueno, vamos a descubrirlo a través de poner en preguntas complicadas a mi querido amigo Diego. Para empezar, creo que es bueno que tengamos todos un campo de juego común, definiendo a qué nos vamos a referir con módulos o con historias prehechas. Ya, como yo me estoy enfrentando al cañón, voy a poner yo las bases para que analicemos qué es un módulo o aventura. Vamos a entender por módulo o aventura cualquier texto, cualquier complejo de situaciones. Todos entendemos lo que es una aventura a la hora de jugar rol, o una campaña o una historia. Esta la idea es que viene prehecho, viene de fábrica, ya sea hecho por una gran empresa, por empresas terceras o por los mismos fans. La idea es que te presentan un cuerpo el que ya contiene todos los elementos necesarios para poder comenzar a jugar una historia. Intenta, en un inicio, esto es preliminar, después vamos a ver que esto en verdad no es tan así, pero intenta darte todos o casi todos los elementos necesarios para que tú juegues una aventura. En otras palabras, llegar y jugar. Ahora, como todo en el rol, hay que leer, no es tan llegar y jugar. Perfecto, esto por lo general suele venir en manuales, en revistas, en material o virtualmente, pero es como una especie de libro al que uno puede referirse mientras está narrando esta historia. Suelen de hecho ser un cuerpo aparte, un pequeño manual aparte. Eso es el formato más común que tiene. Y además que muchas veces tienen agregados, digamos, periféricos como pueden ser mapas, tarjetas de locaciones, props, un montón de elementos que después vamos a repasar. Pero quedémonos con que es básicamente un conjunto de elementos que nos van a permitir jugar una historia de nuestro juego de elección. Y para entender más o menos qué tan intrínsecos a los juegos de rol son las aventuras y los módulos, nos tenemos que remontar a prácticamente los inicios de el padre de todos los juegos de rol, que es Dungeons and Dragons, donde el primer antecedente que tenemos es Temple of the Frog, el templo de la rana, no un nombre muy ominioso. Un nombre bastante violento para empezar una historia de módulos. Claro. Que estaba en el suplemento de reglas de Blackmoor de 1975. Voy a aprovechar de ver que en algún momento yo quiero que hablemos de los settings de D&D y quiero repasar Blackmoor básicamente porque es el setting de Dave Arneson, el coautor, uno de los padres de D&D, y hay unas cosas bien interesantes ahí. Pero esto es... ¿El Jack Kirby de Gary Gygax? Es el Jack Kirby de Gary Gygax, sí. Y hoy en día es un tema súper controvertido porque hay un documental donde dice que el verdadero padre de D&D es Dave Arneson. Y Dave Arneson está vivo, hasta donde he revisado. pero él nunca se ha referido, al parecer, nunca ha querido romper con la idea de que Gary Gygax es el gran padre de D&D. Bueno, ese es otro tema. Pero al final de cuentas, el primer real módulo que existió, o aventura prehecha como tal, se llamaba Steeding of the Hill Giant Chief, que es del 78. Y luego ese módulo pasó a formar parte de una serie de módulos o una gran aventura que se llamaba Against the Giants. Que esto es una fórmula que se va a ocupar mucho en los 90s y los 80s
de muchos módulos concatenados que hacen una gran aventura o campaña. Suena mucho más cool esto, Against the Giants, que Temple of the Frog. ¿Qué queréis que te diga? Claro, por eso yo creo que también desplazaron un poco Temple of the Frog diciendo, no, esto es un antecedente, no es... Claro, sí, no le pusimos este nombre a nuestro primer módulo, por favor. Claro, claro, no. Hay que causar una buena impresión histórica. Pero eso, digamos, esta es la base. Es así de antigua la idea de los módulos y el rol. Vienen de la mano de mucho, mucho tiempo. También, entre comillas, a mi pesar, aunque me gusten las miniaturas, como jugar con miniaturas, también es algo muy antiguo en los juegos de rol, aunque no sea lo que a mí más me guste de los juegos de rol. Yo he de decir que, y esto no es un misterio para ti, pero yo no estoy muy a favor de los módulos. No me gusta la idea de jugar historias que alguien más escribió. Pero sí soy muy fan de tu persona, Diego. Así que tengo mucha fe en que esta conversación va a ser fructífera, pero el resto no te conoce muy bien, así que es momento de mostrar las credenciales. Así que empecemos preguntándote, ¿cuánto tiempo llevas jugando rol? Que en términos de roleros de Facebook, esto es, ¿qué tan válida es tu opinión sobre el rol? Claro, o sea, yo... Mira, voy a tirarte flores desde el inicio. Yo creo que sirve haber jugado mucho tiempo rol totalmente, pero no es el último elemento, no es lo decidor. Tú has jugado mucho menos que yo y mucho menos que mucha gente que conozco, y eres uno de los mejores Dungeon Masters que conozco y de los mejores jugadores que conozco. Si estuviéramos cara a cara, haría un signo de corazón con mis manos, pero no tienes cómo verlo, así que imagínatelo. Sí, los míos me quedan mal y parecen pan batidos pero no importa. Es el espíritu de la gordura y del amor al pan batido siempre está ahí. Sí. Se mete donde puede. Ahora saben otra cosa más, yo soy porteño. Yo no voy a decir de dónde soy porque va a traer consecuencias. En tiempos de funas. Sí, guardémoslo para el futuro. Claro. Pero bueno, mira, yo llevo jugando 26 de mis 33 años. Llevo 26 años jugando. Es literalmente lo que más he hecho en mi vida después de ser hijo de mis padres. Vaya. Así que son 26 años jugando. Partí cuando tenía 7 años, unos meses antes de cumplir los 8 años, con un compañero de curso que convivió en un colegio de marinos. Su papá, cuando pasó por España, se trajo maletas de material de Advanced Dungeons and Dragons. Y era maravilloso porque yo tuve yo entré a los juegos de rol con todo a mano. Así, original. No. Privilegio. Sí, fotocopia, total. Dignidad. Sí, no. Dungeons and Dragons importado por los marinos, privilegio. Totalmente. No, nada que decir. O sea, yo me pasaba del colegio a ver los compendios de monstruos, abrir las cajas, el Vademecum de Forgotten Realms, el Vademecum de Dragonlance. Entonces fue... ¿Cómo no enamorarse? Siempre me ha dado risa la palabra Vademecum porque mi tío, que es médico, que también es muy ñoño, a los primeros personajes de D&D con los que experimentamos le poníamos nombres sacados del Vademecum médico. Claro. Y no es chiste, no estoy inventando esto. Si mi primo nos está escuchando, él puede corroborar esto en los comentarios, así que revisen los comentarios para saber que esto es verdad. Sí. Pero siendo D&D el juego que tiene que es probablemente más prolífico en temas de módulos, historias prehechas y grandes campañas. Totalmente. ¿Podríamos decir que D&D es tu juego favorito de rol? Sí, no por los módulos. O sea, que quede claro, yo conozco de módulos, he jugado módulos, he leído módulos, pero no es lo que más hago. O sea, por lejos hago más campaña en mi propio setting, sin módulos, porque mi aspecto favorito de los juegos de rol es crear mundos. Eso es por lejos lo que más me gusta. Y revisar manuales de monstruos, porque como decía, tengo como espíritu de criptozoólogo. Pero sí, es de mi juego favorito totalmente. Y eso significa que en 26 años te has leído muchos módulos de D&D. Y para, de nuevo, aquellos roleros de Facebook que cuestionan nuestra credibilidad, ¿cuál es la mejor edición de D&D?
Te puedo decir cuál no es. Aquella que no debe ser nombrada. No debe ser nombrada en este canal. Le podemos dar tiempo al aire al Hobbit y no se lo vamos a dar esa edición. Podemos hablar de Suicide Squad. Sí, y no vamos a hablar de esa edición. Así es. No, mira, yo siempre he dicho que hay 3 épocas de oro dependiendo de qué consideres tú que es lo más importante en los juegos de rol. Si me preguntas a mí cuál es la era de oro, si vemos la calidad del material, o sea, la calidad de lo que se produjo, no desde el punto de vista material. Hoy en día obviamente las ilustraciones son mejores, el papel es mejor, las tapas duras, todo lo que quieras. Pero si es en cuanto a lo prolífico, cuánto material se sacó y la calidad del material y lo evocador que es el tiempo de AD&D, Advanced Dungeons and Dragons, forjó lo que es D&D. Y lo que yo siempre defiendo y lo voy a defender muchas veces, D&D sirve, su sistema y su mundo, para jugar Dungeons and Dragons, no es para jugar fantasía medieval, que también es un concepto que cuestiona. No jugamos fantasía medieval para nada. Es como decir que Star Wars es ciencia ficción. Exacto, es fantasía en el espacio y puedo luchar con alguien si es que dicen lo contrario. Pero eso, D&D se forjó en AD&D. Ahí fue cuando tomó espíritu propio, cuando se volvió un juego en sí. Eso, o sea, si ese es el enfoque, esa es la era de oro. Si es que tu enfoque, por otro lado, es la personalización del personaje, que tu personaje sea único, qué cosas puede hacer, y te gustan mucho los números, las combinaciones, el munchkineo se da mucho ahí. Pero si te gusta la personalización, que ese diría yo es el enfoque más rico de tercera y 3.5, son esas tus ediciones de oro. Aún hay mucha gente que pasó de 3.5, que conoció el juego en esa época, luego se pasó a cuarta, luego a quinta ahora, y han vuelto a esa edición porque les permite personalizar su personaje mucho más que quinta edición. Cuarta edición, un amigo muy querido nuestro está dispuesto a agarrarse a combos por pelear cuarta edición. Sí, de hecho hubo en nuestro grupo la guerra de las ediciones por mucho tiempo. El gran cisma de cuarta. Sí, totalmente. Pero el tiempo me dio la razón, y los mismos creadores de D&D que aceptan que cuarta fue un error. pero y por suerte estamos en un medio donde este sujeto no puede contradecirnos. No puede contradecirnos. Después por interno a menos de que lo hagan en los comentarios ahora. Ahora mismo, ya es tu momento de ponerse comentario. Pero no, cuarta, si te gusta lo táctico quizás, entiendo que pueda ser tu edición favorita. Pero para eso juego un wargame de frentón. Sigamos adelante. No, y déjame decir, y quinta yo creo que hoy en día, si tú me preguntas a mí, es la edición de oro de D&D, tanto por la popularidad que tiene, lo que significa mucho material fan-made hecho de muy buena calidad, muy bonito, por la comunidad que se ha formado, por la simpleza que tiene, y porque ha tomado pasos más cerca de lo interpretativo, pequeños en comparación a otros juegos que son derechamente interpretativos, pero básicamente logró hacer que D&D sea más flexible, más ameno, sin perder su espíritu de D&D, que es mi principal cuestionamiento a cuarta, que perdió el espíritu. Entonces quinta para mí es la época de oro de D&D desde ese punto de vista, empatada con AD&D porque me encanta toda la construcción de mundo que hicieron. Mira, a mí me podrán decir de cartón o lo que sea, pero yo tuve contactos con D&D en 3.5, en cuarta, pero quinta fue lo que me hizo quedarme. Yo me acuerdo cuando empezamos a jugar, no eras muy fan de D&D. Era un juego así como... Era como, ¿hay otra cosa que jugar? Claro. Y no fue sino hasta que probamos quinta que dije, sí, esto es un juego de rol con todo lo que... No sé si con todo lo que yo quiero, pero que tiene todo lo suficiente para hacerme sentir feliz y pasarlo bien. ¿Y cuando conociste a Dark Sun? De hecho, me gusta mucho Dark Sun. Esa es una curiosidad sobre mi persona. Por favor, saquen Dark Sun. Ya tenemos suficiente setting de Magic. Entiendo que quieran vender Magic, sí, pero saquen Dark Sun. Lo venderían. Sí, hagan un plano de Dark Sun en Magic para que podamos tener Dark Sun. ¡Excelente! Aló, Wizards of the Coast, le tenemos una idea de negocio.
Oye, yo conozco gente de Wizard para todo esto, pero ya ese es otro tema. Ese es otro tema. Puedes en efecto levantar el teléfono. O sea, dato curioso, yo pude haber trabajado en Wizard of the Coast. ¿Y qué estamos haciendo acá? Es que tenía que trabajar en Magic como asistente de una persona de Magic. Y le dije, pero y la gente de D&D me dice, no, si en el edificio tú llegas al ascensor y si te vas a la derecha es Magic y si te vas a la izquierda es D&D. LOL. Pero hay una mampara de vidrio que me separaba de mi destino. Y obviando esa parte donde tengo hijos y no me quería ir a Estados Unidos, pero digamos que pude haber trabajado. Detalles. Sigue tus sueños. Decías anteriormente que por lo general lo que más jugabas no eran módulos, sino que eran historias personales creadas para las circunstancias de lo que se quiere jugar y lo que se quiere contar. Pero, ¿cuáles serían las razones o las circunstancias que te llevarían a preferir narrar un módulo o una aventura que viene escrita? Yo creo que depende de varias cosas. Por mi estilo de juego o de narración, cuando preparo una historia, yo no soy un máster muy... que detalle mucho, que prepare tanto la historia. Por una cosa de tiempo, antes lo hacía más, pero hoy en día, por el ritmo que llevo, no puedo dedicarle tanto tiempo. De hecho, tú sabes que yo sigo una senda de... una senda monástica de iluminación. Sí, es un camino de Dungeon Master, conocida como ser un Lazy Master. La senda del Dungeon Master holgazán. Requiere trabajo ser un buen Lazy Dungeon Master. Sí, o sea, porque suena feo, pero esto lo acuñó Sly Flourish, que es un youtuber, podcaster, como nosotros. Y autor, sí, pero un poquito considerablemente más exitoso por ahora. Y básicamente dice esto, o sea, como saca la mejor sesión que puedas, la mejor historia que puedas, con el menor esfuerzo y en el menor tiempo posible. Y tiene un montón de herramientas para eso, que son agarrar un cuaderno y organizar tus ideas y tu historia de cierta forma, que literalmente a veces me ha tomado solo 20 minutos preparar una historia y tú que las juegas han salido bastante bien. Y no solo aplicable a D&D. Ni me he dado cuenta ni te podría decir cuáles son. Claro. Incluso yo te podría decir cuándo no lo hice, porque quise volver a lo clásico del dungeon crawling pieza por pieza en la historia de Arcaís en mi setting con tu bardo. Sí. Y que no fue una sesión tan buena porque justamente me alejé del estilo que estaba llevando, que yo creo que es mejor. Traicionaste la senda. Traicioné la senda por intentar hacer un guiño a los clásicos. Y pagaste por ello. Pagué por ello. Esa sesión no fue tan buena. No fue una mala sesión, pero se sintió la diferencia. Al Diego le falta algo. Mentira, al Diego le sobraba algo. Al Diego le sobró esfuerzo para esa sesión. Exacto. Tryhardié. Tryhardeaste. Ahora, si bien ciertas circunstancias te pueden llevar a preparar... Sí, respondiendo la pregunta... A utilizar un módulo. Respondiendo a la pregunta, sí. ¿Cuándo ocupar un módulo? Creo que hay varias circunstancias en las que uno puede ocupar un módulo al pie de la letra o no del módulo. Por ejemplo, cuando conoces un juego nuevo. Muchas veces los juegos vienen con historias introductorias. Es muy recomendable por lo menos echarle una mirada. Es básicamente ese módulo introductorio, es la declaración de principios llevada a efecto del autor. Porque esa es tu aventura introductoria, es lo que... Es como el tutorial. Es el tutorial, es lo que te dice, amigo, si tú juegas esto, vas a sentir el mood, el ambiente, el feeling de mi juego. Y te va a enganchar. Esa es la idea del módulo introductorio. Cuando es bueno lo logra. En ese es un caso donde yo podría narrar un módulo. Un amigo mío está haciéndolo con de Genesis, un juegazo que voy a mencionar más adelante acá. Y sé que le ha ido bastante bien. Otra situación, por ejemplo, cuando decidí narrar ahora, que aún estoy narrando con largas pausas de varios meses, eso sí, pero y ahora con la pandemia, pero Curse of Strahd fue en gran parte por el buen review que tiene. Tiene unas reseñas muy buenas. Es un
clásico, uno de fácil de los 5 mejores módulos que existen en todo lo que es el rol, no solo D&D. Es buenísimo. Y lo otro que está planteado como es un módulo, pero es abierto. No todos los módulos. Yo sé, por ejemplo, que la gente, los detractores de los módulos sienten que módulo es igual a que te lleven con la correa, a railroading. Sí. Esa es como la idea, pero en verdad eso no es así y hay muchos ejemplos de cómo eso no es así. Entonces, a mí esos módulos particularmente son los que yo no tomaría nunca. Entonces, ¿cuándo elijo un módulo? Cuando el módulo se adapta a mi estilo de juego, porque en el mercado de los módulos hay muchas cosas. Y también creo que tomaría un módulo si soy hoy en día que hay mucho más acceso a ellos. Si soy un máster primerizo, quizás comenzaría narrando módulos para aprender a hacer historias. Yo, partí jugando a los 7 y la primera vez que yo me puse el manto de Dungeon Master fue a los 13 o 12 años más o menos. Y me acuerdo que nunca había leído un módulo en ese momento. Porque como era jugador no leía los módulos que mi Dungeon Master podría alguna vez hacerme jugar. Entonces, tiene sentido, un mínimo de decencia. Claro. Entonces, nunca los había visto. Y en todos esos años. Y la primera vez que yo planteé mi historia, la empecé a hacer de una forma muy absurda donde decía, ya, se van a encontrar con el rey. Si dicen que sí a la misión va a pasar esto, pero si dijeran que no va a pasar todo esto, e intenté agotar todas las opciones. Y era ridículo porque después de una semana de trabajo tenía hojas y hojas de mi historia que eran básicamente 15 minutos de juego. Qué ternura. Sí, entonces es bueno ver un módulo para aprender alguna de las formas en que tú puedes plantear tu historia. Y también me imagino que, o sea, puedo estar equivocado obviamente, pero se busca cierto tipo de players particulares o con ciertas características particulares para narrar un módulo diferentes a cuando es una historia original. Mira, el Curse of Strahd, la aventura prehecha que estoy jugando, es básicamente nuestro grupo usual. Menos yo. Menos tú. Claro. Claro, porque se planteó justamente para cuando tú no estabas en la ciudad, pero llegaba otro de nuestros jugadores que estaba en Brasil. Sí. Entonces, en ese sentido, la verdad yo elijo mis jugadores para jugar cualquier historia y no es por alardear. Yo sé que mucha gente tiene problemas encontrando grupos para jugar, o todos creemos que tenemos un gran grupo de jugadores. Pero el que hemos armado, al que tenemos, es muy bueno. O sea, hemos jugado una gran cantidad de juegos distintos y siempre funciona. La composición de mesa es un tema muy importante y que a veces cuesta aprender lo importante que es. A veces hay que tener malas experiencias para darse cuenta de lo difícil y importante que es una buena composición de mesa. Sí, de hecho yo ahora narrando una historia en línea, la tuve que dejar de lado básicamente porque más allá de algunos problemas técnicos, como que en un momento tuve que suspender porque se me empezó a inundar la casa. Obviando eso, una de las principales razones por las que dejé de masterear fue porque llegó un jugador nuevo, amigo de un amigo, y lo siento, su estilo de juego no iba con lo mío, interrumpía todo el tiempo, y por ser amable, y él era muy simpático como persona, pero su personaje era terrible, era odioso, no interrumpía a todos los demás, no dejaba avanzar la historia. Así que sí, la composición de tu grupo es sumamente importante, y cuando uno más grande tiene menos tiempo te das cuenta que es vital, no vas a perder tiempo. Hay que hacerlo valer, hay que hacer valer jugar. Totalmente. Pero sobre eso... Y muchas veces no es que sean ciertos jugadores particulares malos jugadores entre comillas, sino que a veces hay que cachar cómo diferentes amigos o amigas que tenemos por lados separados no van a funcionar bien juntos en la misma mesa. De que tal y tal amigo tienen un estilo de juego y funcionan para este tipo de juego en particular, y otros tienen este otro estilo y a veces funcionan bien separados pero no mezclados. Claro, lo que nos pasaba en la historia de Leyenda de los 5 Anillos, de este otro amigo que mencionábamos, que le gusta cuarta edición,
de D&D, pero lo bueno es que también le gusta cuarta edición de Leyenda de los Cinco Anillos, que es muy buena. Takal es una excelente cuarta edición. Exacto. Y la mejor de Leyenda de los Cinco Anillos. Sin lugar a dudas. Donde la misma historia tenía dos partes, dos grupos, y mientras la nuestra era mucho más investigativa y política, la otra era mucha acción. Y cuando nos juntamos como que chocaron un poco los estilos de historia. Sí, y ninguna de las mesas ni ninguno de los jugadores eran malos, sino que simplemente disfrutábamos jugar de forma diferente, y el máster tuvo el tino para cachar que era mejor separarnos, para poder, y todos lo pasamos mucho mejor. Exacto. Ahora en esto mismo ese mismo jugador no le gustan los módulos para nada, pero es jugador mío en Curse of Strahd y la ha disfrutado un montón. Y me ha dicho, me dijo, yo en verdad venía con las expectativas súper bajas porque no me gustan los módulos, pero este módulo me ha sorprendido y lo estoy disfrutando. Lo siento, señor, porque he pecado. Era ciego, más ahora puedo ver. Claro. O sea, probablemente me dijo solo, oye, weón, esto está re bueno, pero... Maldita sea. Pero yo escuché eso. A la hora en que tú te dispones a narrar un módulo, a narrar una aventura, una historia prehecha, que compraste, supongo, obviamente. Porque eres una persona decente y un hombre con trabajo y de bien. ¿Cuál es tu proceso para prepararte para narrar este módulo? Porque no es lo mismo que narrar una historia original. Pero igual hay que dedicarle tiempo, imagino. ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es el proceso previo para aproximarte a narrar una aventura prehecha? Yo creo que una de las grandes razones por qué no narro aventuras prehechas es porque me toma mucho más tiempo que una aventura hecha por mí. Vaya. Ahora, eso es por mi senda, la senda del Lazy Master. Porque, por ejemplo, amigos nuestros, cuando narran, hacen un tremendo trabajo de preparación. Le dedican muchas horas a la preparación. Equivalentes quizás a escribir una aventura, tomando todos los resguardos y las diferencias que hay entre ambas acciones. Pero creo que lo principal para prepararse es leerse toda la historia. Leérselo de principio a fin. 1, 2 veces, lo que sea necesario para tener claro todo lo que va a pasar, puede pasar, debiese pasar, o se van a saltar. Creo que esa es la clave para prepararse. Y algo muy bueno hoy en día, en especial con las nuevas aventuras que van saliendo y que el rol ya está cada vez más masificado, es súper fácil en internet encontrar ayudas, guías de personas, gente que le hace reseñas a las aventuras, material adicional que simplifica ciertas cosas. Entonces también hay que dedicarle un tiempo a eso. En Curse of Strahd hay una tremenda página que no me acuerdo cómo se llama, está en inglés, era La Torre de Algo. Y donde hacían un análisis y la visión de la misma persona que escribía sobre cómo modificar la aventura o qué cosas sobraban. Y ahí es como tener una conversación con alguien y tú vas viendo qué le vas a agregar de tu cosecha a la historia. Pero hay que conocer la historia antes, completa. Ir paso a paso no creo que resulte muy bien. Ahora es que, si bien Dungeons & Dragons es por lejos uno de los juegos de rol más prolíficos, pero también es uno de los más prolíficos en tema de producir módulos y aventuras, ¿qué otros juegos, aparte de D&D, producen harto o buen material de este tipo para narradores y jugadores que les guste particularmente jugar este tipo de historias? Ya, primero es para sacarlo al tiro de la palestra, y es hacer trampa Pathfinder, que es digamos D&D, básicamente es la misma idea, con todas sus diferencias obviamente, pero lo hicieron muy bien en primera edición al menos. Yo no he estado tan atento a segunda edición ahora, porque me reencanté con D&D quinta edición, pero tienen muchos los Adventure Path, que se llaman, que son esta idea de muchos módulos concatenados haciendo una gran campaña o historia. Ellos lo hicieron muy bien. También Call of Cthulhu lo hace muy bien, con la trampita de que ellos han reeditado algunas de sus historias, ya van en la 7ª edición de la editorial Chaosium, y si contamos todas esas ediciones tienen mucho material.
No sé cuánto tendrán por edición, pero hay varios que hay que darles una mirada. El más famoso ahí te diría, por ejemplo, Masks of Nyarlathotep y Beyond the Mountains of Madness. Esos los leí en algún momento, son muy buenos, y Mask of Nyarlathotep es como el Quijote para la literatura hispana. Mask of Nyarlathotep es uno de esos hitos en el mundo del rol en general, más allá del juego. ¿Quién más tiene buenos manuales, o sea, buenos módulos? Ahora uno de mis juegos favoritos actualmente de Genesis, lo que es la saga de Jehamed, que compone 3 manuales, 3 aventuras: In Thy Blood, The Killing Game y Black Atlantic, perdón. Que tienen la gracia que las puedes jugar separados. Todo esto siempre las puedes jugar separados o juntas, pero como está hecho el juego va respondiendo parte de la metatrama de The Genesis, que es bien oscura en varios elementos, en varios puntos. Entonces hay varios que han hecho eso también. Leyenda de los 5 Anillos, segunda edición, sacó primera edición. Acá llegó como segunda edición, pero en verdad era la primera edición. Leyenda de los 5 Anillos tenía muy buenos materiales, muchas aventuras buenas, que sería bueno revisar si es que alguien está narrándolo, incluso en las ediciones actuales. Donde resalto City of Lies. Se juega en Ryoko Owari, que es una ciudad escorpión donde hay carteles del opio en la guerra del opio. Y tiene mucha intriga, misterio, un montón de cosas. Hay hartos que están sacando. Suena súper malvado jugar toda una aventura en una ciudad de escorpión. ¿Qué queréis que te diga? Sí, suena que en cualquier momento yo jugaría con un escorpión. Sí. Claro, o sea, ir a pasearse con un león ahí, es una pésima idea. Pero hay hartos que sacan buen material y constantemente. Ahora, ya para cerrar esta sección del capítulo de hoy, una pregunta más personal. Tú que me conoces ya bastante bien durante todos estos años como jugador y como persona, ¿qué módulo me recomendarías a mí como jugador? Si tú tuvieras que... Si yo te dijera, Diego, nárrame un módulo. Quiero dejar de ser ciego y ver lo que no he podido ver. ¿Qué módulo narrarías para mí? Mira, te narraría... difícil, pero me la jugaría con Dragon Heist, de quinta edición de D&D, situado en Waterdeep. Y lo haría por 3 razones, principalmente. Primero, Waterdeep es un tremendo setting. La ciudad es maravillosa, es mi ciudad favorita de los Reinos Olvidados. Ya de por sí el ambiente es bueno. Segundo, yo sé que te gusta la palabra heist y la idea de un... Me gusta la palabra heist. Irónica y no irónicamente, es muy extraño. Sí. Porque lo encuentro un género muy tonto para el cine, pero muy entretenido para el rol. Es un buen punto. Sí, hay cosas que sirven más para uno u otro, como hablábamos la semana pasada de las carreras, que es difícil en el rol. Y lo otro es que es una aventura que me leí, o me estoy leyendo más bien, que deja bastante el combate de lado en D&D, lo que es raro. Súper distinto a la aventura inmediatamente anterior, que es Tomb of Annihilation, que es básicamente mucho combate, muy letal todo. Y esta se enfoca mucho en explorar, investigar, porque tú al final lo que haces es investigar, interactuar, y la gracia o te sitúa bajo la idea de que para que esto funcione hay que ponerle mucha atención a las motivaciones de los personajes. Y yo sé que ese es tu, así, that's your jam. Que la historia nazca desde los personajes. Entonces, si bien te plantea una trama, tienes que involucrar a los personajes. Totalmente. Porque... Me ganaste con esa declaración. Sí, yo me iría por ahí. Por Dragon Heist. Algún día, pronto, cuando terminemos lo que estamos jugando actualmente. Y lo otro que estamos jugando. Y lo otro que estamos jugando y lo que tenemos pausado también. Sí. Algún día habrá una nueva pandemia
que nos obliga Mira, a jugar. Y yo dije que nunca iba a probar el rol online y lo estoy pasando chancho hoy en día, así que estaría completamente dispuesto a probar jugar una aventura escrita por alguien más. Sí, hay cosas buenas. Ya hay que entender también que hay distintos tipos de aventuras. Pero mira, yo de eso... Después vamos a repasar eso, para irnos con esa idea, para irnos a dormir con esa idea. Porque yo sé... Hablábamos de que tú no has narrado historias de este tipo, pero eso es mentira. Eso es una vil y sucia mentira. Porque tú sí has narrado módulos. O kind of. Más o menos. Yo creo que el más o menos es la palabra clave ahí, porque ese más o menos es lo que me salvaría un poco de la hipocresía en todo este constructo de episodio que hemos armado. Porque yo he narrado historias para las cuales he descaradamente usado cosas de módulos, pero no he narrado los módulos. Yo he jugado esos descaros. Esos descaros, esas mentiras. Bueno, sí, bueno, es verdad. 3 veces, si mal no recuerdo, lo he hecho. La primera fue, de hecho, con Leyenda de los 5 Anillos, la que tú jugaste. Fue la primera vez que narré una historia con pretensión de que fuera larga, que fuera más de unas 2 o 3 sesiones, cuando estaba recién empezando a narrar. Así que estaba leyendo manuales de Leyenda de los 5 Anillos 4ª edición y me encuentro con este que es la provincia de Naishu, que es todo un escenario donde tenemos esta provincia en las afueras del imperio que está en disputa por diferentes clanes sobre quién debe ejercer soberanía sobre ese lugar. Y dije, mira, como que este manual me da lo mismo la historia, pero me hace toda la pega. Claro. Sí. Me creó un montón de NPCs bacanes que tienen todos sus defectos, que tienen todos sus stats. Me dio un puñado de locaciones súper bonitas, harto arte, un par de textos y cartas que dan lo mismo con la historia, pero de que puedo citar. ¿Sabéis qué? No le voy a decir a los cabros que esto lo hice yo? Y eventualmente les conté que les conté. Lucas. Eventualmente les conté que era una historia... O sea, la historia no era prehecha. Toda la historia en sí salió de mi cosecha y de lo que se me fue ocurriendo a través de los personajes que ustedes iban metiendo, pero sobre todo como estaba recién empezando, y lo haría de nuevo, la verdad. No regrets. Me fue tan útil porque me hizo toda la pega que en esa época no sabía cómo hacer. Y que es de hecho la pega que ahora más disfruto de hacer ahora, que es la de crear NPCs y armar las tramas entre personajes y NPCs. Y me hizo sentir súper cómodo. Y le dio a toda mi historia, le dio como un plus de que se veía como harto trabajo de producción, claro, pero realmente era una vil mentira. Se veía profesional. Oye, primera vez que narráis a nosotros, había narrado un par de veces antes, pero nunca tan en serio. Oye, que ha hecho bien la pega, compadre. Así como... Claro, es un prodigio. Te dedicado. Sí, cabros, tranquilo. La segunda vez fue para un especial de miedito de Halloween que hice el año pasado o antepasado, que narré Call of Cthulhu. ¿Donde todos usaron sombreros? Donde todos usamos sombrero y fue fantástico, fue increíble. Yo no narro mucho terror porque me gusta mucho el rol de terror, así que siento de que cuesta sostenerlo, de que sea realmente aterrador por una historia entera. Así que yo cuando narro terror lo hago por sesiones. Difícil. Es muy difícil, sesiones dentro de una historia o módulos autoconcluyentes. Y para ese especial utilicé una de las historias más como antiguas y famosas de Call of Cthulhu, que es la Casa Corbett, que es una historia que viene desde primera edición, donde hay una casa embrujada y tienen que ir a investigar qué pasa y bla 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 bla. Ahí me robé también la locación, me robé el mapa de la casa, Scooby-Doo con mitos de tenía stats. Scooby-Doo con mitos de Cthulhu, es muy entretenido jugarla, pero la verdad, toda la parte de la historia la hice yo porque por lo general la simplifico. Siento que los módulos a veces vienen con demasiadas cosas y yo por lo general yo tengo una sola línea que se va armando a través de decisiones. No tengo muchas líneas que ustedes van siguiendo la una a la otra. O sea, lo tomáis como premisa. Claro, tomo como premisa. Yo todo lo armo a medida que ustedes van tomando las decisiones, no antes. Y eso funcionó súper bien porque el tener todo este material me daba a mí la libertad para enfocarme en las cosas que realmente tenían que dar terror. El yo sentirme cómodo con el material que tenía hacía que pudiera enfocarme en eso y no tener que estar buscando cosas, improvisando evidentemente, porque sobre todo cuando narras misterio, la improvisación se nota y le hace daño a la historia.
yo soy muy pro de la improvisación, pero hay ciertos moods de mesa que cuando se nota la improvisación se te cae un poco la inmersión. Sí, porque mantener una tensión constante implica no equivocarte. No puedes pegar, no puedes patinar en... Y que el misterio sea consistente. Sí. Que esté bien armado. Así que si esa historia me daba esos elementos para mí usar libre y descaradamente, lo iba a hacer. Y la tercera fue hace poco que narré un módulo de D&D, porque con esa mesa donde nos jugamos muy seguido en Quillota, dije, mira, ¿sabes qué? Voy a agarrar D&D, un módulo, y es la oportunidad para que se hagan todos esos personajes estúpidos que siempre han querido hacerse, pero que nunca se han podido hacer, es para esta mesa. Así que tuve puros personajes tan ridículos y tan fantásticos porque la historia lo meritaba. Es un módulo independiente escrito por Richard Jensen Parkes. No tengo idea quién es, pero se merece su reconocimiento. Lo pasé muy bien jugando su módulo. Donde todo empieza con los personajes en una taberna, que de pronto llega una oveja balando y que tiene una scroll de hablar con los animales. Y resulta que la oveja es un mago sumamente fino y sumamente pedante que necesita que lo ayuden a recuperar su varita de cambiar formas permanentemente. Y se llama The Wild Sheep Chase, el módulo. Es muy entretenido, lo pasamos súper bien. Y ahí ese sí lo utilicé más al pie de la letra porque era para una sola sesión. Igual le agregué todo un pedazo entre medio porque quería que fuera más largo, porque es un módulo como de 2-3 horas, no más que eso. Pero ahí sí me apegué mucho más al texto y me sirvió súper bien. Estuve súper cómodo, pude preparar eso en un día y lo pasamos... O sea, yo me quedé con la sensación de que lo pasamos bien. Quizás fue un bodrio y nadie tuvo el descaro de decírmelo. Claro, quizás lo pongan en los comentarios. Oye, eso fue horrible. Sí, quizás lo pongan en los comentarios. Pero no, lo pasamos bien. Pero no... Yo no soy de poder tomarme tan en serio algo que escribió alguien más para yo jugarlo. En gran parte porque para mí el propósito del rol es poder jugar historias originales, nuevas. Y para mí el rol siempre parte de los personajes. Yo no armo una historia como máster hasta que tengo por lo menos una idea de lo que son los personajes y de lo que buscan los personajes. A veces tengo ideas de lo que quiero narrar, pero no empiezo a trazar líneas duras hasta que ya sé de qué van los personajes. Yo creo que eso se evidencia, y acá es donde voy a intentar sacarme un as bajo la manga. Así como uno puede plantearse cualquier historia de rol o cualquier forma de narrar bajo dos lentes. Una es la que tú dices, que es la que más utilizamos nosotros, ambos creo como narradores, que es que la historia nace de los personajes, de sus intenciones, de sus conexiones, de su papel en el mundo. Esa creo que es una forma de narrar. Pero hay otra gente, y que yo diría que es una visión más clásica o antigua, que es presentar un mundo armado, un escenario, el sandbox que se llama, y que los personajes se muevan dentro de él, planteando que ellos van a cambiar las cosas en tanto se inmiscuyen en las cosas. Si es que no hacen ciertas cosas, quizás no pase mucho, o no van a cambiar el mundo, y el mundo sigue corriendo o andando más allá de ellos. En cambio, en el otro, todo el spotlight, todo el foco está en lo que están haciendo los personajes. Y cada uno tiene... Y la manera en que se comporta el mundo suele ser un reflejo o una consecuencia de lo que los personajes hacen. Exacto. Ahora, eso mismo, y esta creo que es una de las formas en que uno puede abordar los módulos para que sean más entretenidos, es entender que un módulo no te están dando un camino a seguir, te están dando un pequeño escenario. Claro. Es eso, no te están diciendo esto es lo que tú tienes que hacer, no es una hoja de ruta, que es como mucha gente los ve, o mucha gente los juega. Es decirte, esto es el escenario en el que tú te puedes mover, pero de aquí te puedes bajar del escenario, ir tras bambalinas, hacer muchas otras cosas. Teniendo súper claro que hay módulos que son propicios para eso y otros son son digamos derechos, son dungeon crawlers. Por ejemplo, la tumba de Liu Chiban de Leyenda de los Cinco Anillos es considerada un dungeon killer, de hecho, donde es básicamente cuánto pueden aguantar y veamos si logran superar todos los peligros. Lo mismo Tomb of Annihilation, al menos el clásico, no he leído el de quinta. Ambos se llaman tumbas porque es la tumba de los personajes. Claro,
Claro, ese es como el juego que hacen. Pero, por ejemplo, hay el mismo, como quinta vez que lo digo, Curse of Strahd, te sitúa en Barovia, te dice que hay en cada lugar, pero de ahí los personajes se pueden mover libremente. Creo que más allá de que partes en un camino y tienes que llegar al primer pueblito, desde ahí en más te mueves por todo lo que es Barovia. De hecho, es muy abierto, es muy abierto. Esto fue lo que sorprendió a este amigo con el que estábamos jugando, que no quería jugar un módulo. Porque hay módulos que son pequeños escenarios. City of Lies de Leyenda de los Cinco Anillos también es eso. Tú podrías jugar en City. Está tan bien detallada la ciudad, todo lo que hay, todas las casas de geishas que hay, los artesanos que hay, los políticos que hay, quién es quién en la ciudad, que tú podrías vagar por la ciudad sesiones y sesiones y ni siquiera entrar y toparte con la guerra del opio, que se supone que es lo principal. Entonces hay buenos exponentes. Red Hand of Doom, que es un tremendo módulo de 3.5 de D&D, que no sé por qué no se le eleva a la categoría que debería tener, que si bien al inicio es súper violento, mucho combate, y tiene que ver con Tiamat, un aspecto de Tiamat y unos hobgoblins que atacan, también te permite salirte mucho de la línea principal que te plantea. Entonces un módulo, no hay por qué respetar todo lo que dice el módulo. Te puedes inspirar como hiciste tú o cambiar lo que tú quieras. Yo en Curse of Strahd habían elementos que dije, sabes, que en el momento lo tomé y dije, esto podría ser mucho más dramático. Y le sumé cosas. Pero es que ahí depende mucho de que el narrador esté dispuesto a hacer eso. Porque si el narrador quiere imponerte el libro porque gastó 50 lucas en comprarse el libro y quiere jugar la historia del libro, tú como jugador no hay mucho que puedas hacer. Pero yo creo que eso también pasa con una historia que no sea un módulo prehecho. Eso es más un problema de... Es verdad. Tienes toda la razón en ese punto. Pero es una predisposición que yo y que muchos jugadores diría que tenemos respecto a los módulos. Porque eso es lo que me dices ahora, esa idea de salirse del libro, de irse off book, o que el libro te permita ramificarte, eso sigue siendo una ilusión de libertad. Porque el inicio y el final están más o menos definidos. En literatura, el periodo de toda la literatura caballeresca, medieval, de los mitos artúricos y el caballero de las carretas o el caballero del Grial, existe una estructura que se llama la estructura ensarta, de donde el inicio de la historia está definido, el final de la historia está definido, y entre medio los caballeros viven un montón de aventuras que da lo mismo donde ponemos el orden. Da lo mismo si hacen esta primero, esta después, se van para acá, se van para allá, y están escritas de manera en que no importa en qué orden las pongas, lo único que importa es el principio y el final. Ahora, lo que pasó entre medio afecta a los personajes, sí, pero no importa en qué orden lo hicieron. Claro. ¿Cachai? Así que al final, ¿qué tanto importa si me pude sentir la ilusión de salirme del módulo, de irme por las ramas, de hacer lo que el personaje quería hacer? Si al final todo va a confluir en el mismo final que está en el libro, donde te va a dar un par de opciones para terminarlo. ¿Qué tanto puedo afectar yo esta historia si ya está completamente escrita e impresa en papel bonito? Yo creo que hay dos... tiene dos bemoles esa teoría literaria respecto al módulo. ¿Un módulo puede tener un único final? Sí, pero yo diría que ese es un mal módulo. Un módulo te tiene que presentar opciones. Como todo en el rol, tiene que haber opciones. Eso es un buen módulo. Entonces no hay solo un final. Y segundo, si es que ya va a haber solo un final o muy pocos posibles finales, una buena ilusión es aquella en la que los jugadores jamás van a saber que vivieron una ilusión. O sea, todo el rol es una completa ilusión. Los jugadores creen de que estas cosas yo las tenía preparadas, creen que yo inventé todo este escenario, creen que en efecto a veces tienen elección cuando no la tienen, y al final el valor del rol no está tanto en el trabajo tras bambalinas, sino está en el escenario mismo, en que todo lo que pasa hacia el público, hacia los jugadores, sea consistente y sea increíble y sea bacán. Si vamos a la teoría de la voluntad respecto a las acciones que tomamos, somos libres realmente y todas esas cosas,
cuando a ti te presentan una mesa que te dicen esto es sandbox, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, igual estás limitado por los parámetros de la coherencia interna de la historia y de la campaña. Claro, o sea, bueno, voy a comprar un boleto de avión y me voy a ir a Asia. No, pero es que el sandbox solo está... ¿Pero puedo hacer lo que quiero o no? Claro. Es un pésimo jugador, ¿cachai? ¿Por qué lo invitaste a tu mesa? Pero claro, está rompiendo la ilusión de manera muy grotesca de que puedes hacer lo que quieres. Claro, o sea, al final si alguien te puede romper un módulo, sí, y alguien te puede romper tu historia personal. Y gente que nos escuche quizás va a decir, que es un poco un mito, es que un buen Dungeon Master puede superar todas las cosas que intentan hacer sus jugadores. No, tú no. No, eso es un máster arrogante. Sí, ese es el máster que cree que puede solo contra el mundo y... No. Es el máster que cree que solo depende de él la historia. Sí, y desde ahí ya tenemos un problema. Y un problema que no vamos a hablar en este capítulo porque ya nos hemos tirado mucha gente encima con muchas cosas que hemos dicho. Sí, no, pero algún día lo vamos a tratar con el debido respeto. Ahora, creo que... Para terminar de redondear y para que pasemos a la parte favorita de los niños, las referencias pop, hay que entender también que los módulos son un producto. Son un material, son un elemento comercial, de hecho. Esos son. Y por tanto, las compañías que los hacen, las personas que los hacen, cuando se distribuyen masivamente, no estoy hablando de los hechos por los fans, tienen una intención. En el cine tenemos un par de ejemplos que nos pueden demostrar cómo a veces jugar una misma historia, una historia a veces conocida, puede a veces con diferentes mesas, entre comillas, si tomamos a los directores y los actores como diferentes mesas de rol, puede a veces beneficiar mucho una historia y sacar lo mejor de esa historia, o a veces dar experiencias muy diversas, diferentes y algunas bastante malas. En el buen ejemplo, obviamente Drácula es una de las historias más contadas a lo largo de muchos medios. Recontadas infinitas veces. Y para mí, y creo que nadie me va a contradecir en esto, la mejor versión de Drácula es la de Coppola de 1992, que es tan buena y lo sabe que se llama Bram Stoker's Drácula. Sí, o sea, sin ningún tapujo, te dice, esto es the real deal, esto es Drácula y cumple. Y tiene un cast fantástico, o sea, Gary Oldman, Anthony Hopkins, Keanu Reeves jovencito, Winona Ryder, es fantástico esa película en todos los sentidos. Y al final logra cristalizar una versión perfecta de una historia que ha sido contada muchas veces antes y que será contada un par de veces después con terribles resultados, pero demostrando que no siempre es la primera vez que se cuenta una historia la mejor forma. Quizás esa historia que diseñaste para tu grupo se quedaría mejor como un módulo para que otras personas lo jueguen y quizás incluso le saquen más el jugo. Claro, o sea, si hacemos el paralelo, tenemos que entender que la novela Drácula es el módulo como te llega, como lo lees, pero claro. Bram Stoker Drácula de Coppola es cuando tú como Dungeon Master dijiste, ya, esto me gusta, pero le voy a poner acento a esto, voy a hacer esto, voy a llamar a estos amigos para jugar porque sé que lo van a hacer bien. Y lo mejoraste, y lo hiciste tuyo. Ahora, en el otro lado del espectro, donde las experiencias han sido mucho más diversas, bastante raras y muchas veces malas, tenemos el clásico mito artúrico, el origen de el rey Arturo Pendragón, su espada Excalibur, que es uno de los... De hecho, es uno de las estructuras de historia más populares y más famosas desde ese entonces. La primera acercamiento que yo tuve a esta es con la película animada de La Espada en la Piedra de 1963. Obviamente yo no la vi en 1963. Probablemente el Diego sí. Yo no estoy seguro. No, pero también fue mi primer acercamiento. La tenía en VHS. Yo creo que quizás esa es la diferencia. Yo la vi en VHS. No sé en qué. No, yo igual creo que la vi en VHS. Ah, ya. No, yo alcancé a vivir el fin del VHS. Sí, no, yo tenía mis VHS. Mal copiados. Después tenemos una, para mí, la mejor contada de la historia del Rey Arturo, que es Holy Grail de Monty Python de 1975, que es el ejemplo de lo que yo hice con ese módulo de D&D, donde le dije, cabros, háganse los personajes más ridículos y más clichés que quieran hacerse, porque esta va a ser una historia para cagarnos de la risa y eso. Sí, no hay que hablar de, digamos, ¿qué se puede decir de Holy Grail? Es una maravilla todo lo que es Monty Python. Es una maravilla.
Y es Sí. el mismo mito. Deberíamos tener un tarro en nuestra mesa de donde tiráramos 500 pesos o 100 pesos cada vez que te hacemos una referencia a Monty Python. Seríamos millonarios. Antes de que partiéramos tú te sentías mal y no estabas. I'm getting better. I'm getting better. Después tenemos, o sea, no son todos obviamente, son de las que más me acordaba. Rey Arturo, King Arthur del 2004. No es una mala película. Yo la disfruté. Ya, con Clive Owen esa. Sí. Sí. Matt Mikkelsen también. Sí. Ok. No es una mala película, pero no es una revolución del género ni de la historia. Y después ya caemos al fondo con Rey Arturo, la leyenda de Excalibur 2017, que es una película que ni siquiera logró recaudar el dinero que fue invertido. Tenían planeadas no sé cuántas secuelas, no van a ser absolutamente ninguna. Y ni siquiera me acuerdo si es que hay algún actor famoso en esta película. No importa, pero demuestra que a veces volver a contar de nuevo la misma historia no vas a sacar nada mejor. Solo vas a sacar algo diferente y probablemente malo. Así es. Al final, de hecho hay gente que juega los mismos módulos una y otra vez, pero los cuenta de forma diferente. Le saca el jugo a ese producto que compró. Y se puede hacer. De hecho, hay cosas interesantes. Algunos módulos en el mundo del rol son tan famosos o son tan buenos que hacen este mismo ejercicio de recontar la historia. Curse of Strahd, nuevamente, perdón que me refiera tanto a él, pero es lo que más he conocido últimamente, lo que estoy narrando. Hay una versión que se llama Strahd debe morir, que fue alguien que dijo, ok, esto es muy largo, juégalo como un especial de Halloween y te lo condensamos todo para que sea atacar Castillo Ravenloft, en una sola noche, y hacen todas las modificaciones. Y otro que a mí me encantó, que se llama Strahd is Dead, y se trata de que ustedes, los jugadores, son sirvientes de Strahd y mataron a Strahd, y Strahd está muerto, y el problema es que ellos tienen que lograr que toda la estabilidad política de Barovia no se venga abajo, porque tienen que hacerle creer al poder oscuro, que son los seres que le dan poder a los señores de los distintos dominios de Ravenloft. No. Tienen que hacerlo creer que está vivo. O sea, Weekend at Strahd. Weekend at Strahd. Y en la imagen, y en la portada de lo que hicieron, se ven así como dos tipos con Strahd muerto, sujetándolo por los hombros y con unos lentes oscuros para que no se... ¡Oh! ¡Qué brillante! Es una maravilla. Ese es el Monty Python de Curse of Strahd. Es una maravilla. Entonces, ¡qué genial! O sea, yo espero que después de todo esto, después de que los módulos ofrecen harto también. No son quizás lo que preferimos, pero no hay que mirarlos en menos tampoco. Son el tío gracioso de la familia. Tiene muchas anécdotas, la verdad. Y quizás nadie se ha casado con ellos, quizás, o poca gente, pero siempre es bueno escucharlos en la mesa. Sin duda alguna. Y bueno, creo que eso es todo por hoy. Ha sido un placer como siempre, y probablemente hagamos más de estos formatos de entrevista en el futuro. No sé de qué me podría entrevistar a mí eventualmente. Quizás sobre música sí, en los juegos, eso debería, en las partidas de rol. Dejémoslo ahí, es una cita. Lucas, para que sepan, es el DJ oficial de todas mis historias, porque yo soy pésimo poniendo música. Sí. Ahora me invita a su historia solo para que le ponga la música. Sí, DJ Garry, póngase algo que la quiero olvidar. Sí, vamos a hacer eso, y pronto se viene una de nuestras primeras, digamos, varios videos sobre un mismo tema. ¿Cómo lo habíamos llamado? Sí, una serie. Vamos a hacer una serie de videos, sí, donde vamos a tratar el tema de los NPCs. Sí. Vamos a tratar. Va a estar compuesta por 3 videos, donde, o sea, 3 episodios del podcast. Si lo ven en YouTube van a ser videos, si lo ven en otro lado va a ser audio. De donde vamos a hablar sobre contrincantes, villanos, enemigos, etc. Vamos a hablar sobre aliados. Y vamos a hablar sobre los personajes menores, los personajes que muchas veces son de relleno y que requieren un tipo especial de trabajo para poder hacerlos bien y sacarles el jugo. Sí, va a ser el primero de nuestra serie de videos. Así que para que estén atentos y para que no se lo pierdan, suscríbanse, campanita, comentario, like, todo nos sirve. Díganos de qué quieren que hablemos, díganos qué piezas de la media
libros, cómics podríamos leer que nos sirvan para ejemplificar algo. Si nos estás escuchando en Spotify, anda a vernos a YouTube y ayúdanos para que cada día seamos más gente gastando XP. Hasta la próxima. Hasta la próxima.